¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es un nuevo video de Siciliano en su taller para mostrarles cómo van los proyectos que están hoy en día dando vueltas, están redondeándose y están a punto de terminarse. Tenemos la Zanela 150, ya la conocen, siempre hablamos de ella. Tenemos el segundo Corsita blanco, bueno, hay que armarle la tapa de cilindro, llegó recalentado, bueno, después mirar algunas cosas del tren delantero, pero en líneas generales el auto está bien, es el segundo, el otro ya está en proceso de chapa y pintura, la verdad que le quedó muy bien, le quedó muy lindo el autito a mi amigo. Después tenemos este golcito rojo, que bueno, ya se sacó el motor, está en proceso de enchavetado, dado que bueno, lo habían cocinado y tiene trabada la caja. El estado del auto es bastante bueno, pero tiene esos temas que obviamente al comprarse en lotecito esas cosas pueden pasar, pero créanme que vale la pena. Después, atrás, vamos caminando para atrás como los cangrejos, o de costado, no sé cómo camina. El Toyotita, que ya está listo, está muy bien de mecánica, muy bien de chapa, muy bien de pintura. Y por último tenemos el Peugeot, que se le sacó el motor hace muy poquito, así que también está en proceso de enchavetado. Obviamente todo desarmado acá, todo armado acá, todo gruñido acá. Así que le logramos dar una utilidad, un uso al taller que ya todos conocen la historia. El Toyotita, la verdad, un auto hermoso, es muy lindo, muy cómodo. Acá tenemos el golcito, la parte de atrás. Este va a salir a pista en breve. El Corsita, que ya es el segundo, como dije, pertenecían a una flota de una empresa de seguridad, donde bueno, por ahí los cuidaban, pero llegó la pandemia, quedaron tirados. Mi amigo Jorgito logró comprar unas unidades. Así que nada, bueno, acá estamos con la pluma, de sacar motores a la antigua, toda la antigua. De todas maneras, la pluma era un lujo porque lo sacábamos con una cadena y un tirante. Así que nada, esos son los proyectos que están dando vuelta, más la mecánica que entra de afuera para hacer mecánica de paso, mecánica ligera. Y acá ya estamos entrando al tallercito que ya todos conocen, donde también tengo mi Gilera 200, mi Gilera IL200, que bueno, está acá, dado que en mi casa ya no tengo lugar, en mi otro taller tampoco. Así que bueno, quedo acá. De vez en cuando me gusta ponerla en marcha para sentirla. Y este sería más o menos el presente del taller. Les dejo un saludo y bueno, nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller.